Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la masterclass de la Diplomatura en Políticas para el Futuro Sostenible del Mar. Estamos con la licenciada Paola Di Chiaro, que va a presidir esta masterclass, así que es coordinadora de la diplomatura que está en la Universidad Austral, así que los dejo con ella y ella va a exponer todo el tema y al final de la exposición se van a abrir unos minutos para que puedan hacer preguntas y consultas a través del chat. Bueno, muchas gracias, Candelaria. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Es un gusto estar esta tarde con ustedes. Vamos a tratar de repasar, de meternos un poquito en esta idea de cómo pensar políticas públicas tendientes a una estrategia marítima o cómo abordar las cuestiones marítimas desde las políticas públicas. Así que la idea es que compartamos una presentación donde probablemente haya algunos puntos de partida, algunos interrogantes y no tengamos todas las respuestas, pero por lo menos plantearnos algunas complejidades que supone esta idea de pensar una estrategia marítima desde el punto de vista de las políticas públicas. Vamos a dejar una última parte del tiempo disponible para que a través del chat podamos hacer algún intercambio, reflexiones o preguntas que nos enriquezcan a todos. Así que bueno, voy a compartir pantalla, a ver si sale bien, si lo ven ahí. Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, el título de la masterclass de hoy habíamos puesto esta idea de desafíos de una estrategia marítima para las políticas públicas, ¿no? Y de alguna manera, como politóloga, me pareció interesante empezar haciéndonos alguna pregunta, ¿no? Yo decía, bueno, cuando pensaba en cómo abordar este tema, decía, ¿cuáles son los incentivos para desarrollar una política pública? ¿Qué es lo que hace que desde una gestión de gobierno, desde el Estado, se identifique la necesidad de pensar en términos de políticas públicas? Y en principio una manera de abordarlo me pareció distinguiendo dos efectos diferentes, o en realidad dos cuestiones que nos permiten ser impulsores para pensar políticas públicas diferentes. Por un lado, a partir de demandas sociales, ¿no? Por eso les decía antes, cuando nosotros desde la teoría política pensamos el Estado, lo pensamos de esta manera, como una estructura, una arquitectura que de alguna manera visualiza cuáles son esas demandas sociales y las transforma en política como un ordenador de esa coexistencia en una determinada sociedad, en un determinado ámbito geográfico y político. Y podemos dar ejemplos de todas las políticas públicas que nosotros conocemos, ¿no? que tienen una conexión con la demanda inmediata de la sociedad, y si nosotros vemos permanentemente todos los análisis de opinión pública, aparecen desde la sociedad demandas de mejoras en términos de políticas públicas de determinadas cuestiones que hacen, como yo les decía, a un Estado, ¿no? Un gobierno. Pero me parecía interesante para abordar el tema que nos ocupa hoy, que es esta idea de los asuntos marítimos, poner un segundo elemento, y acá vamos a dedicarnos un ratito a reflexionar o a pensar un poco. Yo decía, bueno, hay un incentivo para desarrollar políticas públicas a partir de una responsabilidad política de pensar en soluciones que no necesariamente están asociadas a una demanda social directa, ¿sí? Digo, hay un conjunto de cuestiones que la sociedad reclama a la política y al Estado,
y que requieren y que tienen una asociación directa con esa necesidad de políticas públicas. Pero me parecía interesante, y es un debate cuando nosotros nos metemos en el mundo de los asuntos estratégicos, de los asuntos de gobernanza marítima, por ejemplo. Después vamos a preguntarnos si la gobernanza marítima es parte de un asunto estratégico, pero hay un conjunto de elementos que requieren, no sé si la mejor palabra es la responsabilidad política, pero requieren de la decisión política, requieren de la mirada política, de identificar temas que probablemente no estén relacionados con estas demandas directas, pero sí condicionen el presente y el futuro de un país, de una región, del mundo, podemos ir desde lo más chiquito a lo más grande, y que también tienen una incidencia central en el desarrollo y en la calidad de vida, no solo de los habitantes de este país, sino a nivel global, ¿no? Entonces, acá empezamos yo les decía, dediquémonos un cachito a esta primera distinción, porque una pregunta asociada a esto sería, ¿quién piensa en estos temas que hacen a pensar el largo plazo, a pensar las cuestiones que no necesariamente tienen un impacto directo, pero sí tienen un impacto futuro, y que hacen al desarrollo y que hacen al progreso? Y una frase que me parece interesante para mirar esto es esta idea de si miramos las políticas públicas con luces largas o con luces cortas. ¿Por qué? Porque aquellos que nos tocó en algún momento de nuestras vidas pasar por la responsabilidad de ejercer algún rol en el Estado, identificamos que hay un conjunto de necesidades, de urgencias, de demandas que tienen que ver con la coyuntura, que nos hacen estar siempre mirando con las luces cortas, porque explotan los problemas, porque la gestión nos requiere de un conjunto de dinámicas que tenemos que resolver en el transcurso de horas, de semanas, de meses, pero no miramos más allá de eso. Y muchas veces esa vorágine en la que vivimos cuando gestionamos el Estado nos hace perder de vista prender las luces largas. Y si nosotros no prendemos las luces largas, si nosotros no miramos el largo plazo, si nosotros no miramos aquellos factores, aquellos elementos que tienen una incidencia en el desarrollo de nuestro país, pero que parecen en el largo plazo, que parece que tienen un efecto en el largo plazo, estamos condicionando el futuro, ¿no? Y digo esto que parece una idea que quizás no es muy novedosa, me parece que es central para abordar esto de las políticas públicas vinculadas a una estrategia marítima. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de estos temas en ámbitos sociales, en ámbitos que no tienen que ver con el expertise de aquellos que nos dedicamos a estos temas, pareciera que es algo que no tiene una correlación directa con el presente, no tiene una correlación directa con en qué me cambia la vida tener una estrategia marítima, ¿no? Probablemente si pudiéramos tener un ámbito interactivo, yo los invitaría a hacer una reflexión como esta, ¿no? Si uno puede entrevistar en sus ámbitos familiares, preguntarles, bueno, ¿cuáles son las implicancias de la contaminación en el mar para tu día a día? Y no sé si mucha gente tiene una visibilidad de que esto tiene un impacto en el hoy, en el presente, y también en el futuro, ¿no? en las generaciones venideras. Por eso vuelvo a esta idea de la responsabilidad política, porque me parece que hay una idea de conectar estos asuntos estratégicos con la responsabilidad que toca la dirigencia política, la comunidad política, de pensar en los temas que no necesariamente tienen que ver, para pensar los temas que no se ven con las luces cortas prendidas,
pero que necesariamente van a tener un impacto en el desarrollo y el progreso de nuestro país y de la calidad de vida de la gente que vive en nuestros países. Y cuando nosotros pensamos en esto de las luces largas y las luces cortas, no es casualidad que tengamos acá una imagen asociada a un faro, ¿no? A algo que nos ilumina, que nos inspira, que nos permite mirar lo que parece que no se ve, ¿no? Y cuando nosotros decimos, ¿cómo se piensa una política pública vinculada a un asunto estratégico, vinculada a un asunto que no es visibilizado como un asunto de coyuntura? Y esto nos adentra en esta idea de la cultura estratégica. ¿Qué entendemos por la cultura estratégica? Justamente esto, ¿no? La capacidad de observar los temas al más alto nivel de la política que tienen un impacto en el futuro. Identificar los fines y gestionar inteligentemente los recursos para alcanzar esos fines. Y ahora vamos a ir un cachito más, porque cuando hablamos de los recursos del Estado, cuando pensamos en términos de cultura estratégica, pensamos en todos los recursos del Estado. No lo miramos sectorizadamente, no lo miramos desde la perspectiva de un ministerio, desde la perspectiva de una secretaría, desde la perspectiva de toda la comunidad política que conforma un Estado, y después lo vamos a complejizar un cachito más, y vamos a ver cómo inciden otros actores. Para terminar con esta primera parte más marco, más estructural, me gustaría dos elementos que creo que son importantes. Cuando nosotros hablamos de cultura estratégica, estamos hablando de los estudios de futuro. Esto que pareciera, de nuevo, ¿no? Que pareciera que no tiene que ver con la realidad, pero si nosotros no podemos mirar el futuro, no podemos pensar qué políticas tenemos que diseñar hoy para estar en el lugar que queremos en el futuro. Digo, y creo que esto es una cuestión que nos cuesta mucho entender desde el día a día de una gestión. De nuevo, si nosotros no podemos pensar cuáles son estas tendencias que van a tener un impacto en el futuro, no vamos a poder pensar cuáles son las mejores políticas hoy, porque las políticas que diseñemos hoy son las que nos van a condicionar dónde vamos a estar en el futuro. Entonces, esto que parece un intangible, si lo miramos así, se vuelve una necesidad, ¿no? Los países que se dedican a esto, que tienen una historia en el trabajo de la cultura estratégica, miran las tendencias estratégicas globales, miran cuáles son esas dinámicas que generan un impacto tanto a nivel internacional, nacional o subnacional. Y llevan adelante un proceso y un trabajo de permanente observación y permanente análisis de los cambios que se van produciendo en esas tendencias, porque acá hay algunas palabras que son claves, ¿no? Porque analizar esas tendencias nos va a permitir diseñar una hoja de ruta que nos diga si es necesario adaptarse, mantener el estado de cosas o modificar la situación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que diseñar una política pública, volvemos al principio, que requiera de adaptación a este escenario de cambio, de tendencia, que requiera mantener el estado de las cosas o que requiera modificar una situación. De nuevo, este concepto que me parece que es clave, y que es clave a la hora del abordaje de alguna manera de lo que vamos a plantear a lo largo de esta conversación que tenemos ahora, es que esto supone el uso o el empleo de todas las fuentes del poder del Estado, ¿no? Y esto que parece una cuestión simple, una cuestión sencilla, requiere o tiene una complejidad sentado en los ámbitos de toma de decisiones. Vamos a ir un poquito más adelante con esta idea. Un ejemplo que me parecía importante, digo, si bien podemos hacer un análisis de tendencias estratégicas, hay ciertos consensos sobre algunos elementos que parecieran ser elementos de
digamos, de cierto nivel de consenso a nivel global, ¿no? Este de la transición del poder, el empoderamiento humano, la centralización de la información, los cambios tecnológicos, el cambio climático, los cambios poblacionales en las condiciones de vida, la erosión del poder del Estado, ¿no? Un conjunto de elementos que si nosotros, ahora vamos a ir un poquito más, nos vamos a ir acercando a las cuestiones marítimas, si nosotros pensamos en una estrategia marítima, si nosotros pensamos en una política pública con una mirada hacia los intereses marítimos, no podemos desconocer que esto pasa en el mundo. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, una gestión de gobierno puede estar más cerca de determinado abordaje sobre una de estas cuestiones, pero una de las primeras, para los que trabajamos con estas cuestiones de los asuntos estratégicos, una de las primeras cuestiones que no podemos evitar es decir que no podemos dejar de hacer un buen diagnóstico para tomar una decisión en términos de política pública. Si partimos de un diagnóstico errado, la decisión, el proceso de toma de decisiones en términos del diseño de esa política pública nos va a llevar a un lugar donde no vamos a querer estar. Entonces, después podemos decir, bueno, a mí me gusta más esto de la transición del poder, lo podemos encarar, digo, a cada uno de estos elementos podríamos estar horas debatiendo y discutiendo, y las gestiones de gobierno pueden tener su impronta con respecto a cómo abordar cada una de estas tendencias. Lo que no podemos desconocer es que estas tendencias existen, y que estas tendencias lo que generan son elementos que condicionan la gestión de las políticas públicas, y si no lo podemos leer, vamos a tener un problema a la hora de diseñar esas políticas públicas. Este era un ejemplo que me parecía interesante. El análisis de las tendencias nos lleva a un elemento, y con esto terminamos con esta primera parte más general y más de marco conceptual, que son los factores disruptivos, ¿no? Puede haber estas tendencias, las podemos estudiar, podemos tener un observatorio permanente que analice el estado de hacia dónde va el mundo y cómo eso impacta en nuestros países, pero puede haber factores disruptivos que pueden acelerar esas tendencias, que las pueden hacer desaparecer, que pueden generar otras tendencias que pueden modificar determinado contexto, y esto es un elemento que no podemos desconocer cuando nosotros miramos desde la perspectiva de una visión estratégica. Cuando nosotros miramos los temas estratégicos, cuando nosotros abordamos la agenda de políticas públicas en materia de cuestiones estratégicas, no podemos desconocer que hay tendencias que pasan más allá que querramos o no, y que puede haber disrupciones. Si hoy podríamos pensar, la guerra de Ucrania de alguna manera nos generó un efecto disruptivo en esas variables que nosotros veíamos antes, en esas tendencias. Probablemente sí, y probablemente generó un montón de consecuencias que todas las estamos viviendo hoy. Y eso tiene un impacto en nuestra visión sobre la mirada marítima, y tiene un impacto en el comercio, tiene un impacto en la geopolítica, tiene un impacto, y sí, probablemente sí. No podemos no podemos quedarnos solo con el análisis de las tendencias, ¿no? Uno de los elementos que nosotros vamos a ver un poquito más adelante va a tener que ver con la idea de cómo pensar integralmente las cuestiones que tienen que ver con el mar. Y probablemente si nosotros pensamos en un factor disruptivo, una de las lecciones aprendidas del mundo a partir de los atentados a las Torres Gemelas, que evidentemente fue un factor disruptivo, que tenía que ver con una tendencia claramente, que el mundo venía observando, analizando y prestando atención, nos dejó una lección aprendida respecto de la necesidad de la interagencialidad y de la coordinación y del intercambio de información, y de mirar de manera conectada los distintos temas,
que generó una disrupción en el marco de esa tendencia que era cómo impactaba el terrorismo global, la calidad de vida y el modo de vida de los habitantes a nivel global. Pero, digo, hay un montón de elementos que que hay que estar mirando, por eso me parece interesante esta idea del faro, ¿no? de mirar el largo plazo. Vamos a Argentina un poquito y vamos a pensar, digo, primer elemento, cuando pensamos en términos de políticas públicas, aquellas cuestiones que hacen a estos elementos más estratégicos, que requieren de una mirada y una responsabilidad política para diseñar una política pública que responda no a una necesidad probablemente demandada por la sociedad, pero sí que repercuta en su calidad de vida, partimos de un lugar diferente. ¿Qué pasa en Argentina? Y un elemento que me parecía interesante para describir otro componente de esta idea de las políticas públicas. Bueno, cuando pensamos en el diseño de una política pública, ya entendimos que reflexionamos sobre la idea que se requiere decisión política para abordar los asuntos estratégicos mirando con luces largas. ¿Qué pasa en el Estado? ¿Qué pasa en la sociedad cuando miramos el tema marítimo en nuestro país? Y una primera cuestión cuando pensamos en términos de políticas públicas es, veamos el mapa de actores, ¿no? ¿Cuántos actores desde el nivel gubernamental tienen una responsabilidad directa, indirecta, mayor o menor en el entorno marítimo? Voy a tomar un documento de trabajo que publicó hace muy poquito un centro de la Universidad de Belgrano que me pareció súper interesante, que hace este mapa de actores, ¿no? Entonces pone, por ejemplo, dentro del Poder Ejecutivo, 13 ministerios más la jefatura del gabinete tienen alguna responsabilidad en este tema. En el Poder Legislativo, sí, el análisis que surge de este informe surge que hay 15 comisiones del Senado y 16 de la Cámara de Diputados que tienen alguna competencia en esta materia. Bueno, hay comisiones específicas, el rol que tiene el Poder Judicial. Esperen un cachito que se me... Ahí va, se me trabó la presentación. Bueno, acá hay un mapa que me parece interesante de estos actores, ¿no? Todos los ministerios con competencia en los temas marítimos, acá siguen. Miren este mapa, las provincias con litoral marítimo en Argentina y las que tienen litoral fluvial. Miren el mapa del costado. El Consejo Federal Pesquero, como un organismo que está encargado de definir las políticas pesqueras del país, y un actor central en materia como regulador de la actividad pesquera. Miren los municipios, 238 municipios, de los 33 corresponden al litoral marítimo y el resto al fluvial. Vamos a quedarnos un cachito acá. Y esto si miramos desde el punto de vista del Estado, ¿no? Este análisis nos pone en el lugar de la complejidad que surge de las responsabilidades que están dispersas en un Estado y que tienen incidencia en las políticas vinculadas a los asuntos marítimos. Ahora, volvamos a la primera presentación, a la primera placa, ¿no? Decíamos, cuando nosotros pensamos una política pública, esa política pública es el reflejo de la demanda de los actores que intervienen.
acá estamos viendo un mapa de actores del Estado, pero obviamente que cuando se piensa una política pública vinculada a los intereses marítimos de un país, se involucra a los actores que forman parte también de esa política pública. El sector pesquero, los sectores que tienen interés en el turismo, en la pesca, en los hidrocarburos, las comunidades que viven en estos litorales o que tienen una vida vinculada al mar de alguna manera. No es posible pensar los intereses del mundo vinculado con el desarrollo sostenible. Entonces, pensar una política pública supone estar conectado con las necesidades de la sociedad. Volvamos al principio, ¿no? Y esta es la complejidad del Estado, pero por otro lado tenemos la complejidad de los múltiples actores que tienen intereses vinculados al desarrollo marítimo. Entonces, de alguna manera, el arte del diseño de política pública es cómo conciliar la complejidad de estas tendencias que nos marcan el largo plazo, la complejidad del Estado que tiene una multiplicidad de responsabilidades y las demandas de los actores que tienen un montón de intereses vinculados al desarrollo de esa política pública, y de intereses en términos positivos, ¿no? Que pueden tener que ver con la calidad de vida, con el desarrollo económico, con el progreso, con el ambiente, digo, los intereses en un sentido amplio. El diseño de una política pública requiere de poner todos estos elementos adentro del planeamiento de esa hoja de ruta, de esa construcción de una idea de a dónde queremos llegar con esa política pública. Y veamos un poquito cómo han resuelto otros países. Digo, obviamente que siempre una de las cosas que me parece interesante, y sobre todo para aquellos que tenemos una conexión con el mundo internacional, con el mundo, es no pensar que somos los únicos que nos pasan estas cosas, ¿no? Y a veces es mucho más fácil y podemos mirar cómo otros países con otras realidades diferentes, con otras necesidades diferentes, pero quizás con debates profundos sobre estos temas, han podido avanzar en una respuesta desde la política a estos mismos problemas. Veamos, por ejemplo, países que han podido... Me tengo un cachito colgada en la presentación. Lenta. Bueno, esto que decíamos, ¿no? Hay países que pensaron con una mirada integral el diseño de estrategias marítimas para abordar las cuestiones que tienen que ver con esta complejidad de elementos que decíamos antes. Vemos, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda, que diseñó una estrategia, acá poníamos algunas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Que tenga un sector de seguridad marítima que pueda continuar preservando los intereses económicos, culturales, ambientales marinos para las generaciones futuras. Y cuando nosotros miramos estas estrategias, vamos a ver que el foco claramente está puesto en esto que hablábamos antes del futuro. Vamos a ver si la presentación me deja. Bueno, obviamente Estados Unidos tiene una estrategia marítima que tiene un sentido de coordinar
digamos, uno de los objetivos es esta idea de coordinar también las funciones que tiene el rol de la Armada y de la Guardia Costera en lo que tiene que ver con los desafíos que presenta el mar desde una mirada conjunta, en un modelo bastante parecido a la Argentina, en lo que hace a la gobernanza en materia de seguridad en el mar. Francia, que no solo tiene una estrategia marítima, sino que hace muy poquito tiempo creó un Ministerio del Mar, con lo cual le dio una respuesta, no solo desde un documento de política pública, sino una respuesta institucional a esta problemática. Y acá un último ejemplo que me parece interesante, la Unión Africana, que ya esto nos lleva a otro nivel, ¿no? Nos hace salir del plano nacional y nos muestra cómo un conjunto de países visualizaron la necesidad de tener una mirada común frente a los desafíos marítimos y trabajar articuladamente en un marco subregional. Y acá me quiero detener un cachito antes de ir sobre el final de la presentación. Nosotros necesitamos, de alguna manera, todo esto nos permite ver que la complejidad de estos temas requieren de una mirada integral, ¿no? Y por lo menos podríamos, si extraemos algunas de las lecciones aprendidas de lo que sucede en el mundo, vemos que de alguna manera hacia ahí es hacia donde camina el mundo, mirando cuáles son las tendencias, detectando cuáles son los intereses de los actores, teniendo una decisión política de poner en valor los asuntos estratégicos porque impactan en las políticas que vamos a desarrollar, no solo en el presente, sino sobre todo en la calidad de vida para el futuro. Y de alguna manera quería terminar con algunos elementos que inspiraron digamos, la propuesta que nosotros hacemos en la Universidad Austral, que obviamente que todo esto que estamos viendo lo trabajamos de manera muy, muy profunda en un montón de clases, pero creo que la primera cuestión que nos requiere o que nos interpela esta idea de la cultura estratégica es generar conocimiento y es generar conciencia en distintos niveles, en el nivel de la toma de decisiones políticas, en el nivel de la academia, en el nivel de la formación de profesionales, en el nivel de los actores que intervienen, que sienten que hay alguien que tiene una mirada integral y que está dispuesto a escuchar cuáles son sus necesidades, y de alguna manera los objetivos que nos planteamos a lo largo del desarrollo de la diplomatura tienen que ver con este abordaje integral, y tienen que ver con el abordaje de 4 elementos que son centrales cuando nosotros pensamos en una estrategia marítima, ¿no? En conocer el ambiente marítimo, en abordar la economía azul, porque tiene que ver con el desarrollo, en pararnos desde la seguridad humana, porque es lo que nos va a permitir conectarlo con el desarrollo en definitiva, y en el mundo desde la perspectiva de la seguridad internacional y obviamente la seguridad nacional. Un elemento que me parece central y que tiene que ver con todo lo que venimos diciendo hasta ahora es que nadie discute el potencial que representa el mar para nuestro país, y creo que esta es una realidad que todos tenemos claro, pero el desafío es cómo hacer para generar mayores mecanismos institucionales que nos permitan tener una política pública que sea eficiente y que nos permita construir capacidades de cara al futuro. Esta frase creo que me parece que es interesante, porque cuando nosotros hablamos de una estrategia, ¿qué es lo que decimos cuando hablamos de una estrategia marítima?
lo mismo que cuando pensamos en términos de una estrategia de seguridad nacional, ¿no? Decimos, es una caja de herramientas, es los elementos que aquellos tomadores de decisión pueden tener para cumplir con una demanda, que no necesariamente, como veíamos al principio, es una demanda que nos interpela en el hoy, pero sí que tiene que ver con el desarrollo del país que queremos para adelante. Esa caja de herramientas nos permite construir políticas públicas que sean flexibles, políticas públicas que sean modernas, pero que tengan como eje esta idea de la mirada integral. No podemos proteger, no podemos desarrollar lo que no conocemos, ¿no? Y de alguna manera pensar en términos de cultura estratégica y pensar en una política pública que devenga en una estrategia marítima, nos permite, a partir del conocimiento, diseñar la mejor política pública posible. Voy a terminar antes de la última placa con un comentario que tiene que ver con algo que nos pasó, que está pasando en nuestro país en este último tiempo. En el Congreso hoy se está discutiendo un proyecto de ley sobre un área marina protegida, Agujero Azul, y la verdad es que para todos aquellos que son interesados en estos temas me parece súper interesante los debates que se dan de la mano de esta iniciativa de crear un área marina protegida, porque digo, es un tema súper técnico y tiene un nivel de complejidad que no es la idea de la masterclass de ahora, pero sí que creo resume el espíritu, por lo menos de la reflexión que quería transmitirles. Una de las primeras preguntas asociadas al debate que se da en las comisiones en el Congreso es si conocemos los recursos que existen en esta área marina protegida. Ustedes saben, Argentina tiene una tradición del desarrollo de áreas marinas protegidas que nos pone en un nivel, digamos, no solo en lo que hace a la imagen de Argentina en el mundo, sino también a la protección de los recursos. Y probablemente tanto el programa Pampa Azul como las áreas marinas protegidas que tenemos, que tienen mecanismos interinstitucionales, donde están casi todos esos ministerios que ustedes veían sentados en una misma mesa, son ámbitos que nos acercan mucho a esta idea de pensar una política interagencial. Pero en los debates en el Congreso, una de las primeras preguntas que surgían era si conocemos, si existen determinados recursos que son los que nos permitirían, en función de lo que establecen los marcos normativos internacionales, crear un área marina protegida. Y acá entrábamos en un debate sobre si teníamos o no teníamos, o tenemos o no tenemos esa información que es clave para diseñar una política. Y probablemente en todos estos ámbitos donde, cuando mostrábamos el mapa de actores, seguramente hay muchos de esos actores que conforman el mapa del Estado que tienen información parcializada sobre esto. Ahora, cuando hoy se discute en el Congreso una norma de esta naturaleza, necesitamos tener un mecanismo que nos permita tener una respuesta eficiente para tomar una decisión de política, ¿no? Me parece que este es un elemento que es un ejemplo que nos permite entender que cuando no tenemos una articulación, que cuando no tenemos una coordinación, que cuando no tenemos una mirada estratégica, muchas veces las decisiones se toman sin tener toda la información que el Estado tiene en sí mismo, pero que no hay una capacidad muchas veces de poner toda esa información al servicio de la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Y con esto termino, temas estratégicos como los que veíamos al principio, requieren justamente de una toma de decisiones informadas, de una toma de decisiones que contenga todos los recursos para que el que tiene que tomar la decisión la tome con la mayor capacidad posible de cometer los menos errores, ¿no? Con todas las miradas, con todas las voces, si lo pusiéramos en términos artísticos, diríamos, con una paleta de colores que sea lo más amplia posible, que represente
las voces de todos los sectores, porque si no, no vamos a poder pensar en una política pública que responda a esas necesidades que nos planteamos originalmente, ¿no? Entonces, así como súper síntesis de esto, la idea es, primero, los gobiernos necesitan tener cultura estratégica y mirada con luces largas. Una estrategia de seguridad marítima es la consecuencia de un Estado que piense en términos de cultura estratégica y que prenda las luces largas. Que esté articulada con una visión de país, con una identidad de país, ¿no? Con quién queremos ser como país. No vamos a poder tener una estrategia de seguridad marítima si no tenemos claro cuál es nuestra identidad como argentino. Y de alguna manera decíamos esto, ¿no? Que tenga consenso, que pueda ser viable, que sea comunicada, que esté cerca, que genere una tangibilidad para aquellos que no necesariamente tienen que entender, que no parten de la demanda, pero sí son los que ven los beneficios de esa política pública. Y obviamente que esté basada en información, en investigación, en esta observación continua de estas tendencias que vimos antes. Así que bueno, hasta aquí me excedí en el tiempo, pero la idea es que podamos recoger algunas preguntas o inquietudes. Voy a compartir. Bueno. ¿Quiere que le lea? Una pregunta, Paola, tenés una pregunta de Gonzalo, Dinamarca, que pregunta: considerando que el territorio marítimo de la Argentina es aproximadamente el doble de la parte continental, y considerando que más del 70% de las costas marítimas corresponden a la Patagonia, ¿no se deberían aplicar políticas que beneficien y potencien la capacidad marítima y portuaria de aquellas provincias, más que centrarse en la extracción de recursos terrestres en esas zonas? A ver, creo que de alguna manera el planteo de... Un cachito que yo te respondo. De alguna manera creo que el planteo de esta mirada integral requiere justamente que tengamos en claro cuáles son esos intereses y esas necesidades, ¿no? Creo que es una mirada lo que planteabas. Me parece que sí, de alguna manera tenemos que tener, pero de nuevo, creo que tenemos que tener todos los elementos arriba de la mesa para la toma de decisiones. Y me parece que, vuelvo a decir esto que decía antes, ¿no? Creo que no se pueden construir decisiones si no escuchamos a los actores involucrados. Así que no puedo dejar de coincidir con esto que planteas. Creo que sí es necesario escuchar a esos actores, porque si no, de nuevo llevo la respuesta al ejemplo que daba sobre el final de la charla, ¿no? Que es mucho más largo el debate, pero cuando se discute un área marina protegida está el sector de la pesca, que tiene intereses vinculados a por qué se determina una determinada área y por qué hay intereses vinculados con la pesca de empresas argentinas, que no necesariamente va a tener el mismo trato que tienen los pescadores que no son argentinos. Entonces voy a decir, bueno, ¿cómo están visibilizados todos los intereses de los actores a la hora de la toma de decisiones? Claramente, una política pública no puede ser pensada si no es de esta manera. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, yo por ahora no veo ninguna otra pregunta, Paola.
Si querés podemos, acá sí, por favor, Claudia Seijas, que dice que Pampa Azul no recoge este tema. Habría que preguntarle a Claudia si se refiere al tema de la pesca. Pregunta si Pampa Azul comprende el tema de la pesca. Sí, a ver, sí, Claudia, Pampa Azul comprende, es una iniciativa que yo creo que es de las iniciativas que me parecen más interesantes del Estado en términos generales. Primero que creo que tiene un valor, que es la continuidad en distintas gestiones de gobierno, que creo que le da un valor agregado importante. Y tiene sentados a todos los actores que forman parte de todos o gran parte de los actores que forman parte de este mapa que veíamos en el Estado. Pero déjame decirte algo con respecto a esto y voy a volver un poco con el ejemplo de la información y los datos, ¿no? Una de las misiones principales de Pampa Azul tiene que ver con las campañas que se hacen de investigación todos los años. Y gran parte del debate, digo, es un mecanismo para el resto, es un mecanismo que reúne a distintos actores del Estado. Los ministerios tienen una Secretaría Técnica en Ciencia y Tecnología, y reúne a todos los ministerios prácticamente que tienen responsabilidad en materia del mar. Y cuando miramos el presupuesto de Pampa Azul, gran parte de ese presupuesto está destinado a las campañas de investigación. Y la verdad es que responde al espíritu por el cual fue creado. Ahora, de alguna manera, la pregunta que nos podríamos hacer es cuáles son los resultados, cómo a X cantidad de años, no recuerdo exactamente, pero fue, no recuerdo exactamente el año en el que se creó el programa Pampa Azul, pero ya tiene por lo menos 3 gestiones de gobierno o 4 de distintos gobiernos. Un buen ejercicio sería cuáles son los resultados que pudimos obtener de todas esas campañas que tienen un impacto directo en el desarrollo de nuestro país, ¿no? Ya sea porque, digo, más allá de la actividad científica en sí misma, porque, digo, hay un montón de elementos asociados a esto. Tener un programa como este nos permite desarrollar un conjunto de campañas que son planificadas, que tienen un objetivo, que nos permiten tener presencia. Si agarramos el final de la presentación, diríamos que está en la línea de conocer para usar y proteger. Digo, me parece que tiene absolutamente potencialidades en esto. Pero después hay elementos sueltos, ¿no? En cómo pensar, cómo potenciar los resultados de un programa como este. Y creo que sobre eso es sobre lo que hay que trabajar. Es un excelente ejercicio de mecanismo interjurisdiccional, pero creo que hay que ver cómo usamos los recursos que genera esa política para que nos redunden beneficios, para diseñar nuevas políticas que puedan hacer que podamos mejorar a partir de esa investigación. Hay una pregunta más de Fernando Gabriel Fernández que pregunta, dice, considerando la riqueza histícola de la zona económica exclusiva argentina y la cantidad de buques extranjeros que operan al límite de las 200 millas náuticas y quieren ingresar a pescar en aguas argentinas, ¿considera que sería necesario incrementar la flota marítima de altura de la Prefectura Naval Argentina que realiza funciones de control de pesca y prevención de la contaminación en esa zona? Bueno, obviamente que creo que la respuesta a esta pregunta es que tener mayor presencia, mayores mecanismos de control y de coordinación siempre van a ser una política
absolutamente positiva. Ahora, hay que saber en qué áreas, cómo usar los recursos del Estado. Digo, esto está asociado a un montón de elementos, tu pregunta dispara un montón de elementos vinculados, que es cómo coordina la prefectura con otros actores que están y que tienen responsabilidad dentro de lo que tiene que ver con la presencia en el mar, para hacer un uso más eficiente de esos recursos y para generar mejores resultados en términos de la economía de nuestro país, ¿no? Claramente que sí. Luego, también Claudia Seijas y María Josefa Fioriti hacen comentarios diciendo que Pampa Azul está vinculado al sector científico-tecnológico, pero, pero falta articularlo con el área del desarrollo, que no está previsto el área del desarrollo, ¿no? Y que esta cuestión en el Ejecutivo está asignada a la Secretaría de Intereses Marítimos y Vías Navegables. Sí, a ver, hay montones de ministerios que intervienen en Pampa Azul. Está concentrado en ciencia y tecnología, básicamente. Y está la Secretaría de Pesca también, ¿no? Entonces, están también, respondiendo a la pregunta anterior, digo, están también los sectores productivos involucrados. Ahora, evidentemente, volvemos al comentario que decíamos antes, ¿no? ¿De qué manera se articulan esos intereses para generar una política que redunde en beneficios concretos, ¿no? Si nosotros pudiéramos orientar esas investigaciones que se hacen todos los años, y los presupuestos de Pampa Azul tienen como destino básicamente las campañas, en resultados que contribuyan al desarrollo, como vos decís, creo que obviamente que sí es lo deseable. No sé si es que haya más actores sentados en la mesa, es ¿qué orientación le damos a este programa? Digo, creo que esa es la pregunta, porque si no, a mí me parece que acá hay algo que está buena tu pregunta, porque tiene que ver con un comentario que no hice. Cuando nosotros decimos esto de la mirada integral, no necesariamente supone sentar a todos los actores adentro de la mesa, ¿no? Porque, digo, si lo ponemos así, tanto Pampa Azul como Namuncurá son ejercicios increíbles de sentar actores en una mesa a discutir una problemática. El tema es qué orientación le damos a esa política. Porque si no es una puja interagencial, digo, en los procesos de toma de decisiones en políticas públicas parten de esto, ¿no? Una puja interagencial por intereses sectoriales. Y me parece que acá el planteo es, ¿hay una política que oriente hacia dónde van los recursos de estos programas? ¿Y tienen resultados concretos? ¿Qué nivel de trazabilidad generamos con respecto a los resultados de estos programas? Parece que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Y reconozco, vuelvo a poner énfasis en esto, ¿no? Creo que es un caso de éxito de un primer paso en una política interagencial que tiene una perdurabilidad en el tiempo. Ahora, estoy de acuerdo con la última pregunta. El tema es, ¿el desarrollo está puesto antes? ¿Está pensada ese programa desde la perspectiva del desarrollo? Esa es la pregunta. Bueno, creo que estamos, no sé si hay más preguntas, pero me pidieron que no nos extendiéramos más de 1 hora. Estamos en el tiempo cumplido. ¿Quedó alguna pregunta dando vueltas? Sí, hay un pequeño debate sobre si la responsabilidad es de la prefectura o de la Armada. Y ahora que justamente han logrado ponerse de acuerdo, creo que es un tema que podemos profundizar en la diplomatura y analizarlo en detalle. No sé si este es el momento de tratar de echar luz sobre el tema, ¿no? Sí, un único comentario sobre eso. Creo que
como en tantas otras áreas del Estado, creo que hay recursos que son finitos y más allá de, digo, siempre en el marco de lo que establecen las responsabilidades normativas, creo que uno de los grandes esfuerzos que tenemos que hacer como país, como sociedad, es poder hacer un uso eficiente de los recursos, ¿no? A lo largo de la presentación había varias oraciones que hablaban de usar todos los recursos del Estado disponibles ¿no? Para construir una política. Bueno, creo que en este caso, más allá de nuevo, creo que tiene que haber un interés nacional que esté por arriba de los sectoriales, ¿no? Por eso creo que instancias como estas tienen que ser pensadas en ámbitos que piensen los asuntos estratégicos, porque esto nos pone por arriba de los intereses sectoriales. Hay un comentario de Agostina Salman muy interesante que nos vincula con la educación, y también de Esteban Gaitán, que es biólogo y hace un aporte desde la perspectiva científica, y si no me equivoco, de María Josefa Fioriti, diciendo que me parece que serían varias políticas que deben converger, una internacional, otra de seguridad, otra de desarrollo, y deben ser permanentes. Bueno, es un debate. Sí, por eso Josefina era la última. Me parece súper interesante porque quedó medio rapidito el comentario, pero en algún momento decía que no podemos pensar las políticas públicas de manera aislada, ¿no? Al margen de esta necesidad, en este caso de una mirada integral, no podemos mirar, primero tenemos que definir, en un momento decía, quiénes queremos ser como país, ¿no? Y cuál es la estrategia nacional, digo. Y a partir de ahí, esas políticas que vos bien decís tienen que estar articuladas, obviamente, ¿no? Para poder generar los efectos deseados, ¿no? Absolutamente. ¿Tenemos alguna pregunta más? No, María Josefa se ofrece a que si quieren lo hablamos en otro momento, y te envía felicitaciones por la iniciativa. Yo le pasé a María Josefa mi celular porque sin duda me resultaría interesante escuchar, porque justamente esta diplomatura plantea esta idea de poder recoger el aporte y conectar los aportes de distintas áreas de expertise, porque es extremadamente transversal y justamente el propósito es tratar de conectar el conocimiento de todos, ¿no? Pero bueno, gracias. Bueno, no sé si los moderadores quieren hacer un cierre o aquí nos despedimos. Desde ya, muchísimas gracias. Todos los comentarios fueron súper enriquecedores y creo que nos deja abierta para un montón de reflexiones para adelante. Chao, hasta luego.